Entonces, para todos un saludo muy especial. Hoy estamos en esta presentación de lo que es la articulación entre la comunicación digital y los enfoques contemporáneos de la comunicación. Un tema bastante importante de este curso realmente que nos ha permitido entender cómo la tecnología ha llegado para quedarse, pero sobre todo cómo se ha reinventado y se ha adaptado a este fenómeno como es la era digital, donde todos los medios tradicionales que conocíamos, ahora la mayoría de ellos han tenido que adaptarse para lograr un engranaje y para lograr sobre todo una articulación con los medios digitales que son tan importantes. Entonces, entender cómo esta articulación ha funcionado y cómo los enfoques que han presidido por mucho tiempo se han reinventado y han generado realmente ese tipo de aspectos tan importantes que tiene y que van a tener en nuestras vidas, en nuestra manera de ver nuestras actividades. También tenemos que entender que la visión de la tecnología ya no la podemos tener simplemente como una herramienta más que anteriormente la utilizábamos para hacer lo básico, hacer actividades básicas como realizar tareas, como realizar algunos ejercicios o escuchar música, sino que simplemente ya la tecnología ha escalado mucho más y se ha convertido en un ecosistema, se ha convertido también en algo ya que hace parte de nuestra vida, literal. Realmente ver que la comunicación digital ha trascendido y la tecnología y el internet también, de la misma manera en que ya ha cambiado nuestros hábitos. Cuando nosotros hacíamos nuestras tareas teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que ir a consultar, teníamos que ir a hacer otro tipo de actividades ya más técnicas o más profundas. En este caso, ya a un solo clic en nuestra computadora podemos tener información, podemos hacer nuestros trabajos y buscar toda la información que correspondemos. Entonces, la manera como vemos la tecnología, que ya no la vemos como algo simple, sino como algo más complejo, que realmente está teniendo una repercusión en la manera como nosotros trabajamos y las relaciones que forman esa manera de pensar y que acentúan la identidad que nosotros ya tenemos de la parte del internet y el de parte digital que se ha convertido en un eslabón más de nuestra vida. Entonces así podemos hacer un análisis de esta articulación, de cómo la comunicación digital se ha unido con los enfoques contemporáneos y han buscado realmente concretamente relacionarse y buscar esas alternativas, porque realmente la comunicación digital ya se ha quedado, ha trascendido realmente lo que conocíamos y se ha enfocado realmente en solucionar parte de la vida que nosotros tenemos como seres humanos. Pero para entender realmente el mundo de los enfoques tenemos que mirar algo tan importante como la cultura de la convergencia, ¿no? Este fenómeno cultural, ¿sí? Que ha dado realmente mucho de qué hablar y que antes de la aparición de la era digital, estos medios, estos métodos de comunicación eran muy importantes porque la mayoría de ellos utilizaban o los utilizábamos realmente desde un simple internet, desde los ordenadores, ¿sí? Pero ahora vemos que ya han trascendido y ahorita los entendemos desde otro tipo de aplicaciones como las redes sociales, como los blogs, como el internet mismo y como los videos que han trascendido a grandes plataformas como streaming, como YouTube, como TikTok. Estas plataformas han sido muy importantes realmente en medio de esta cultura que ha cambiado de manera tan acelerada y sigue cambiando realmente. Entonces ver cómo la cultura de la convergencia, ¿sí? Se ha convertido realmente desde que los medios antiguos y los nuevos, ¿sí? Cómo se mezclaron entre sí, cómo pudieron adaptarse, como lo decíamos, a estas problemáticas de la necesidad de buscar información y cómo esa articulación hizo que esa convergencia también tuviera algunos choques, ¿sí? Algunas incidencias puntuales, porque recordemos que antes la información era en periódicos, era un poco más análoga, ¿sí? Y hoy vemos que esto ha trascendido y que ya
vemos mucha más información a un clic, ya vemos mucha publicidad que está al alcance de nosotros. Entonces esa historia de cómo fue esa cultura convergente mirándola fue bastante importante. También tenemos que entender que hay varios tipos de cultura de convergencia. Tenemos la cultura de convergencia de medios, tenemos la cultura también que es de inteligencia colectiva, y también tenemos la cultura participativa, así como las masas se han involucrado y han marcado esas pautas, porque de eso se trata, de que marquen las pautas, y cómo las comunidades a través de eso crearon y reemplazaron también una forma de buscar la información y de hacer sus tareas y sus trabajos. Entonces en esos tres tipos realmente ha sido muy importante como esa cultura de la convergencia, ¿sí? De los medios, cómo la convergencia puede lograr difundir información a través de las plataformas, también cómo presenta una variedad de opciones, ¿sí? Para que nosotros como ciudadanos miremos realmente el contenido que queremos, ¿sí? Seamos autónomos de elegir ese tipo de contenido que nosotros planteamos buscar. También hay un eslabón también muy importante en los enfoques y cómo se adaptaron, que es el tema de la comunicación y el poder, ¿no? Ese proceso que es fundamental en las sociedades, como el poder, como la comunicación y el poder van de la mano realmente, porque influyen. La comunicación influye mucho en la toma de decisiones y en la búsqueda realmente de esa información tan importante como es esos enfoques. ¿Sí? Esos enfoques que nosotros queremos, y también tenemos que entender que el poder representa realmente la manera como las comunidades toman decisiones también y se adaptan a las decisiones de otros. Entonces el poder y la comunicación van ligados, ¿sí? Van marcados, y eso hace que el poder de la sociedad tenga un protagonismo significativo, que estas relaciones de poder en sociedades influyan mucho en la manera como asumimos los comportamientos y cómo hacemos realmente que la vida social también tenga un capítulo aparte en esta trama digital, ¿no? Donde todo el consumismo, la parte de redes sociales, ¿sí? Y todo la parte académica que la queremos ya tener a un solo clip, y eso es realmente muy importante. También tenemos el poder de la comunicación. Como lo decía anteriormente, la comunicación tiene un poder muy, muy valioso, realmente, porque integra realmente la información que llega a todas las personas. Cualquier información que esté en redes sociales llega más rápido, ¿sí? Llega mucho más veloz que cualquier publicación interna que se pueda dar, como se hacía antes con los periódicos o con las revistas, ¿sí? O con los libros inclusive. Pero ahorita con el internet tenemos esa información a un clic, y hace que la comunicación sea muy importante, ¿no? Y que esta comunicación tenga una estructura, ¿sí? Tenga una manera de integrarse realmente con la era digital, ¿sí? Porque recordemos que la tecnología de comunicación, ¿sí? Está determinada también por la sociedad, por los avances tecnológicos, por el campo de prácticas, y eso lleva a que todo vaya ligado a la manera como también elegimos, ¿no? Si hablamos de política también entendemos que la comunicación y la tecnología juegan un papel fundamental, porque la información va ligada a esos dos aspectos tan importantes. Entonces el poder de la comunicación, que es tan importante. Ahora la comunicación digital es supremamente más importante, porque es un término que ya tenemos que utilizar, porque la era contemporánea, ¿sí? La comunicación digital consolida, ¿no? Porque es un pilar fundamental, porque forma la interacción de las personas, lo que comparten, sus sentidos, sus gustos, sus hábitos, y eso hace que la influencia de esta comunicación sea tan importante, ¿sí? Como vemos que los medios de comunicación digitales han tomado un protagonismo impresionante y han llevado a que nosotros como consumidores, como prosumidores, tengamos que converger en la articulación de estos dos medios, ¿sí? Y ahí va algo que es muy importante para entender y para empoderarnos como ciudadanos,
que es la alfabetización digital, ¿cierto? Porque puede haber la infraestructura, puede haber todo el tema de medios, pero también tenemos que entender algo que es que tenemos que aprender a utilizar la parte digital, porque es una clave importantísima. Entonces, el que nos capacitemos, en el que aprendamos, por ejemplo, aquí en nuestro territorio aprendemos mucho de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de medios de comunicación digital, nuestra emisora comunitaria. Eso nos permite realmente entender, ¿sí?, cómo nosotros nos podemos adaptar a los cambios que van generando y cómo no quedarnos atrás y rezegados, sino nos permite también implementar esas iniciativas en territorios, ¿no? En buscar realmente que la información que llegue sea constatada, sea verificada, porque es un mundo, un universo completo de mucha información, pero que a la vez parte de esa información es errónea. Entonces, parte de la alfabetización digital es la clave para seguir con esta articulación y este plan para que lo digital esté enfocado con la comunicación contemporánea. Entonces, también para responder a las preguntas, hay unas preguntas que surgen de todo este tema, de esta articulación, como una de ellas es cómo la comunicación en entornos digitales se articula con los enfoques contemporáneos. Entonces, aquí hablamos que es una pregunta bastante importante, ¿sí?, ya que nos permite entender la importancia de los medios digitales, ¿sí?, cómo los medios digitales mandan la parada en estos momentos y cómo influyen realmente en el comportamiento y en la toma de decisiones, ¿no? Cómo se ha convertido en piezas realmente impresionantemente necesarias para que la información a las comunidades llegue, ¿sí?, para que la digitalidad también se vuelva como un ecosistema, como un canal que nos permita ser inteligentes, ¿sí?, cómo relacionarnos y cómo la convergencia mediática también a través de esas plataformas nos pueda llevar a entender y a comprender, ¿sí?, de lo que pasa en nuestra vida cotidiana. La otra pregunta, que es las implicaciones sociales y culturales o mediáticas de dicha articulación, tiene unos impactos bastante importantes porque generan realmente cambios profundos en el rediseño de cómo vivimos o cómo somos como sociedad, ¿sí?, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, cómo defendemos nuestros ideales, cómo articulamos nuestras identidades y diferencias, ¿sí?, a través de lo digital y a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, como el consumismo, como también miramos los arraigos, ¿sí?, de esos fenómenos culturales que traspasan fronteras, ¿no? Que podemos tener un fenómeno cultural en Corea del Sur, pero que rápidamente por medios digitales llega rápidamente aquí a los territorios, a Colombia, a los medios rurales, y se vuelve un boom, ¿no? Y eso hace que los impactos de esta a nivel social y cultural son bastante importantes. Y la otra pregunta que nos implica es cómo la relevancia de estos enfoques nos sirven para la formación profesional de los estudiantes. En este caso, nos permiten transformar a los estudiantes, ¿cierto? Nos permiten ser unos arquitectos, ¿sí?, que construyamos realmente un sentido, ¿sí?, que nos permita aportar realmente como comunicadores la esencia también de la identidad cultural de nuestro territorio, porque sobre todo seamos responsables en el uso de esas informaciones y esas tecnologías, ¿no? Entonces también nos dan esa capacidad también para rediseñar estrategias, para buscar realmente nuevos métodos, porque recordemos que esta era digital va cambiando constantemente, día a día ya hay cosas nuevas y nosotros como comunicadores, como estudiantes, tenemos que ir aprendiendo realmente a adaptarnos y a rediseñar realmente esa maravilla que tenemos de temas como las noticias falsas que están abundando, ¿sí? Y cómo una palabra se puede convertir realmente en un sentir realmente de comunidades, ya sea en el sentido bueno o en el sentido malo, pero cómo conseguimos que las tendencias estén acordes realmente con el sentir de las comunidades, pero sobre todo que seamos responsables y respetuosos de la forma como articulamos la era digital con la comunicación y con la información. Así que ese sería nuestro aprendizaje como estudiantes.
y agradecerles realmente por este espacio de este de esta análisis de lo que es la comunicación digital y su articulación con los enfoques contemporáneos, de cómo lo que se viene quedando atrás, pues se tiene que adaptar a lo nuevo y juntos articulan realmente una bonita información. Así que muchas gracias.